Jóvenes, sean bienvenidos a su canal de Matemáticas y Ciencias. En esta oportunidad vamos a desarrollar el segundo video del tema del movimiento parabólico, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicados al tiro parabólico y al tiro semiparabólico, para lo cual vamos a aplicar las fórmulas vectoriales del movimiento vertical de caída libre y la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Además, vamos a aplicar o vamos a emplear la representación geométrica del movimiento parabólico. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6 y este nos dice: el bombardero más caro del mundo, el B-2 Spirit, se encuentra volando con una velocidad de crucero de 1440 km por hora y a una altura de 605 metros, y en cierto instante la distancia horizontal de separación entre el bombardero y su objetivo en tierra es de 12 kilómetros, y nos están pidiendo hallar el tiempo que debe esperar el piloto para soltar la bomba y dar en el blanco. Entonces, el primer paso a seguir sería graficar el movimiento del bombardero B-2 Spirit, del bombardero invisible. Entonces, como nos están diciendo que en un cierto instante, vamos a llamar en el instante, en el punto A, dice que el bombardero se encuentra a una distancia horizontal de 12 kilómetros con respecto a su objetivo. En este caso es el punto C. Entonces, trazando esa distancia desde el punto A al punto C, nosotros sabemos por equivalencia que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, 12 kilómetros sería una distancia horizontal igual a 12.000 metros. Además, nos están diciendo que dicho bombardero se encuentra volando a una altura de 605 metros con respecto al nivel del suelo. Y nos están pidiendo hallar el tiempo que se debe esperar el piloto antes de soltar la bomba. Entonces, el tiempo que se va a esperar el piloto lo va a realizar en el tramo AB. Y en el punto B, en el instante en el que llega al punto B, recién suelta la bomba para dar en su objetivo, en el punto C. Aquí nos están dando el dato que la velocidad de crucero del bombardero realmente es la rapidez media, que es de 1440 km por hora. Esa es la rapidez con la que viaja el bombardero, el B-2 Spirit. Entonces, si nosotros nos fijamos en la figura, tanto la altura como la distancia están en metros y la rapidez del bombardero está en kilómetros por hora. Sería conveniente pasarlo a metros por segundo. Entonces diremos la rapidez del bombardero en el eje X, nos dicen que es igual a 1440 kilómetros por hora. Entonces, realizando la conversión, diremos lo siguiente: 1440, nosotros sabemos por equivalencia que 1 kilómetro por hora equivale a 5/18 metros por segundo. Muy bien. Realizando las simplificaciones respectivas, diremos lo siguiente: 18ª de 18 es 1, 18ª de 1440, eso me da 80. Nos queda que 80 por 5, eso es igual a 400 metros
por segundo. Eso significa que 1440 kilómetros por hora equivalen a 400 metros por segundo. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio analizándolo por tramos. Entonces, si nosotros analizamos el tramo BC, contamos con los siguientes parámetros. Contamos con la altura, contamos con el vector gravedad y además contamos con la velocidad de la bomba. Chicos, no crean que la velocidad de la bomba, por haber sido soltado, es cero. Eso no es así. Como la bomba está sujeta al bombardero B2 Spirit, entonces por inercia la bomba adquiere la misma velocidad horizontal de 1440 kilómetros por hora o, lo que es lo mismo, 400 metros por segundo. Entonces ya tenemos tres parámetros conocidos. Entonces el cuarto parámetro a hallar sería el tiempo transcurrido en que la bomba tarda hasta impactar con su objetivo, el tiempo que tarda de ir de B hacia C. Y la fórmula que nos va a permitir hallar ese tiempo es la fórmula vectorial del movimiento vertical de caída libre. Entonces diremos, para el movimiento vertical, vamos a aplicar la fórmula vectorial del movimiento vertical de caída libre y lo vamos a trabajar en el tramo BC. Entonces, trabajando en el tramo BC, y la fórmula que nos relaciona esos cuatro parámetros, la fórmula vectorial es el siguiente, el que dice que el vector altura es igual a la componente vertical del vector velocidad, componente en el eje Y, por el tiempo transcurrido, más un medio del producto del vector gravedad por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Jóvenes, no se olviden que el tiempo es una cantidad escalar. A continuación vamos a analizar los signos de cada uno de las componentes vectoriales. Nosotros sabemos por concepto lo siguiente: si la bomba fue soltada en el punto B, entonces nuestro nivel de referencia será esta línea horizontal que pasa por el punto B. Y nosotros sabemos por la ley de signo que si la altura se encuentra debajo del nivel de referencia, irá con signo negativo. Y como podemos observar, la altura está por debajo, entonces en la fórmula iría como menos 605 metros. Y esto es igual. La componente vertical de la velocidad en el punto en el que se soltó la bomba es igual a 0, ya que, como podemos apreciar, no hay componente vertical. Entonces, al ser 0, 0 por t me da 0, se elimina ese término y me queda un medio del vector gravedad multiplicado, y nosotros sabemos que la gravedad siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y es por ese motivo que se reemplaza con signo negativo. Entonces, como estamos trabajando con gravedad de 10 metros por segundo, entonces sería menos 10 metros por segundo al cuadrado y multiplicado por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5, el signo menos del primer miembro con el signo menos del segundo miembro también se eliminan. El 5 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Y 605 entre 5, eso me da 121, y eso es igual al tiempo al cuadrado.
Entonces fácilmente, despejando el tiempo, el paso sería sacar raíz cuadrada miembro a miembro. Y raíz cuadrada de t cuadrado, eso me da t. Y raíz cuadrada de 121, eso me da 11 segundos. Y ese tiempo es el tiempo que tarda la bomba de ir desde el punto B hasta el punto C, hasta su objetivo. También podemos aplicar en el mismo tramo BC el movimiento rectilíneo uniforme en el tramo horizontal. Entonces diremos, para el movimiento horizontal, donde se aplica el movimiento rectilíneo uniforme, de igual manera para el tramo BC diremos lo siguiente. Nosotros sabemos por fórmula que E es el alcance horizontal, es igual a la rapidez de la componente horizontal en el eje X de la bomba por el tiempo transcurrido, que lo acabamos de hallar. Entonces diremos lo siguiente: el alcance horizontal es igual, la rapidez horizontal de la bomba ya lo tenemos de dato, es 1440 kilómetros, pero convertido a metros por segundo es 400 metros por segundo. Colocamos por 400 y multiplicado por el tiempo transcurrido, que en este caso es 11 segundos, sería por 11. Finalmente diremos que el alcance horizontal E en el tramo BC es igual 400 por 11, eso me da 4400 metros. Muy bien. Pero a nosotros nos están pidiendo es el tiempo en que el piloto debe esperar para soltar la bomba, y ese tiempo hemos dicho que está en el tramo AB. Entonces nosotros podemos calcular cuál es el espacio que recorrió el bombardero B2 Spirit de ir del punto A al punto B. Entonces a este espacio lo vamos a llamar espacio S1, y es el espacio en que demora de ir del punto A al punto B. Es el espacio del tramo AB. Entonces vamos a decir, para el movimiento horizontal, donde se aplica el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, pero en el tramo AB, diremos lo siguiente: que el espacio recorrido por el bombardero de ir de A a B, que es S1, es igual a la rapidez horizontal de dicho bombardero, que es V sub X, multiplicado por el tiempo T sub 1. Es el tiempo de espera del piloto. Muy bien. De la gráfica podemos observar que el espacio S1 se puede calcular como la diferencia de 12.000 metros menos el alcance horizontal del tramo BC. Entonces, colocando su equivalente, diremos lo siguiente: sería los 12.000 metros menos el alcance horizontal E realizado en el tramo BC, que lo acabamos de hallar, que es 4.400 metros, y eso es igual a la rapidez horizontal del bombardero B2 Spirit, que es 400 metros por segundo, multiplicado por el tiempo de espera del piloto, T sub 1. Realizando la diferencia, 12.000 menos 4.400, eso me da 7.600, y eso es igual a 400
por el tiempo T1 de espera. Realizando las simplificaciones del caso, dos ceros del 7600 que están en el primer miembro se eliminan con los dos ceros del 400 que está en el segundo miembro. Finalmente, diremos que el tiempo de espera T1 del piloto será igual, el 4 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro, y 76 entre 4, eso me da 19 segundos. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7, y este nos dice: en la figura mostrada, el proyectil es lanzado desde la parte superior del plano inclinado con una rapidez de 90 km por hora y nos están pidiendo hallar el alcance del proyectil a lo largo del plano inclinado, y nos están dando de dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, podemos observar el movimiento de dicho proyectil, el cual se encuentra en el punto A. A partir del punto A, el proyectil es lanzado con una rapidez de 90 km por hora y, como podemos ver en la gráfica, formando un ángulo con el plano inclinado de 53 grados. Además, podemos observar que el plano inclinado forma un ángulo con la horizontal de 37 grados. Y aquí nos están pidiendo hallar el alcance del proyectil, es decir, la distancia desde el punto A hasta el punto C, es decir, hasta el punto en el que el proyectil impacta nuevamente con el plano inclinado. Para resolver este ejercicio vamos a aplicar la relación geométrica en el movimiento parabólico. Nosotros sabemos por concepto que a partir de la rapidez inicial del proyectil se prolonga una línea en la misma dirección de la rapidez, como vemos aquí. Y además, en el punto de impacto, que es en el punto C, se traza una línea vertical hacia arriba de tal manera que intersecte a la línea que hemos trazado a partir de la rapidez inicial, intersectándose en el punto B. Y nosotros sabemos que esta línea es el módulo de un vector en el cual se ha aplicado el movimiento rectilíneo uniforme y cuyo módulo será igual a la rapidez inicial v por el tiempo transcurrido de ir del punto A hasta el punto C. Y nosotros sabemos además que el módulo de este segmento, del segmento BC, es el módulo vectorial aplicado al movimiento vertical de caída libre, teniendo en cuenta que su velocidad inicial es 0. Es por eso que el módulo es gravedad por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado, el tiempo que demora de ir de A a C, y todo dividido entre 2. Entonces, aprovechando la geometría de la figura, nosotros podemos observar que esta línea vertical con esta línea horizontal forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Si nosotros sabemos que el ángulo o la pendiente del plano inclinado es 37 grados, entonces este ángulo será su complementario. Sería lo que le falta a 37 grados para hacer 90 grados, y eso es 53 grados. Y como podemos observar, hemos formado el triángulo isósceles ABC, cuyos ángulos iguales son de 53 grados. Y nosotros sabemos por propiedad en geometría que se cumple que a ángulos iguales se oponen lados iguales. Eso significa que si a este ángulo de 53 grados se opone el lado AB, que es igual al producto de V por el tiempo, a este ángulo de 53 grados, que es igual, también se le opone el lado BC, que tendrá que ser igual al lado AB. Entonces colocamos igual
Y este lado BC es gravedad por tiempo al cuadrado y todo dividido entre 2. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, diremos lo siguiente. El tiempo del primer miembro se elimina con un tiempo del segundo miembro. Entonces diremos, en el primer miembro dejamos al tiempo t, el 2 que está dividiendo, en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro, sería 2 veces por la rapidez v, y la gravedad que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro, entre la gravedad. Muy bien. Como nos están dando la rapidez en kilómetros por hora y la gravedad lo tenemos en metros por segundo al cuadrado, sería conveniente que la rapidez v de 90 kilómetros por hora lo pasáramos a metros por segundo. Entonces, realizando la conversión, diremos lo siguiente. La rapidez es igual a 90 kilómetros por hora es igual a 90, y nosotros sabemos por conversión, por equivalencia, que 1 kilómetro por hora equivale a 5/18 metros por segundo. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, diremos lo siguiente. 18ava de 18 es 1, 18ava de 90, eso es 5. Entonces, nos quedaría que la rapidez sería igual a 5 por 5, 25 metros por segundo. Eso significa que 90 kilómetros por hora equivalen a 25 metros por segundo. Ahora sí, reemplazando los valores en esta ecuación, diremos lo siguiente. Sería 2 por la rapidez, que es 25 metros por segundo, y dividido entre la gravedad, que es dato, 10 metros por segundo al cuadrado. Y eso es igual al tiempo transcurrido. Entonces, realizando las simplificaciones del caso, diremos lo siguiente. Quinta de 10 es 2 y quinta de 25 es 5. Mitad de 2 es 1 y mitad de 2 es 1. Entonces obtenemos que el tiempo transcurrido de ir de A a C es igual a 5 segundos. Muy bien. Pero eso no nos están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo hallar el desplazamiento del punto A hasta el punto C, punto de impacto. Y si nosotros vemos de la geometría del movimiento, hemos dicho que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Si nosotros desde el vértice B trazamos una altura hacia la base del triángulo, que en este caso es la base AC, esa altura va a dividir a la base AC en dos segmentos iguales, ya que es un triángulo isósceles. Entonces diremos que este segmento será igual a este segmento. Y además podemos observar que si toda la base vale E, entonces el segmento AH, vamos a poner que este punto es el punto H, el segmento H sería igual a E medios, es decir, la mitad de la medida de la base. Entonces, ahora sí, en este triángulo rectángulo ABH es un triángulo notable de 53 grados y 37 grados. Entonces, por trigonometría, nosotros sabemos que la razón trigonométrica que relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente, eso es el coseno de 53 grados. Entonces, decimos que por trigonometría se cumple
que el coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, que en este caso es E medios, entre la hipotenusa, que en este caso es la rapidez v por el tiempo transcurrido. Muy bien. Y esto es igual, simplificando esta expresión, diremos lo siguiente. E, el espacio recorrido por el proyectil, dividido, el 2 que está dividiendo pasará a multiplicar a v por el tiempo. Entonces sería 2 veces la rapidez v por el tiempo transcurrido. Muy bien. Ahora sí, reemplazando datos, diremos lo siguiente. Nosotros sabemos por trigonometría que el coseno es 3/5, y eso es igual a la distancia E que nos están pidiendo, distancia recorrida en el plano inclinado, dividido todo entre el doble de la rapidez del proyectil, que nosotros sabemos que es 25 metros por segundo, y por el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido lo acabamos de hallar, es 5 segundos, entonces por 5. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, este 5 del primer miembro se elimina con este 5 del segundo miembro. Realizando la multiplicación, 2 por 25, eso me da 50, y este 50 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro, y 3 por 50, eso me da 150. Entonces diremos que el espacio E recorrido por el proyectil desde el punto A hasta el punto C, en que impacta con el plano inclinado, será igual a 150 metros. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 8. Y este nos dice: en un partido del Barcelona, Messi le manda un pase de gol a su compañero Luis Suárez, quien se encuentra a 27 metros de distancia de Messi, y dirigiéndose hacia él. Si la pelota sale disparada con una rapidez de 15 metros por segundo y un ángulo de elevación de 37 grados, nos están pidiendo hallar con qué rapidez deberá correr Luis Suárez para alcanzar la pelota justo en el momento que impacta con el gramado. Y nos están dando de dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces el primer paso a seguir sería graficar la escena del pase. Entonces aquí nos están diciendo que Messi observa a su compañero Luis Suárez, el cual se encuentra a una distancia de 27 metros. Luego Messi le da un pase de gol, imprimiéndole a la pelota una rapidez de 15 metros por segundo y un ángulo de elevación de 37 grados. Y Luis Suárez, para recibir dicho pase, va a venir corriendo hacia él con una velocidad v sub s, de tal manera que atrape la pelota justo en el momento que ésta toque el gramado. Entonces, aquí vamos a analizar por separado el movimiento de la pelota y el movimiento realizado por Luis Suárez. Entonces, colocamos, analizando el movimiento de la pelota, y el movimiento de la pelota lo vamos a realizar en el tramo AB. Entonces, movimiento de la pelota en el tramo AB. Y el primer análisis sería en el movimiento vertical. Entonces, si analizamos la pelota en su movimiento vertical, nosotros sabemos
que en ese movimiento se aplican las fórmulas del movimiento vertical de caída libre. En este caso vamos a aplicar aquella fórmula especial que nos permite hallar el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda la pelota de ir del punto A hasta el punto B. Y nosotros sabemos que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la componente de la rapidez inicial en el eje Y dividido entre la gravedad. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a determinar las componentes rectangulares de esta rapidez V, que en este caso es de 15 metros por segundo. Y nosotros sabemos por trigonometría que la componente horizontal en el eje X de la velocidad es igual a la rapidez inicial, en este caso es 15 metros por segundo, y por ser cateto adyacente al ángulo, dicha componente de la velocidad sería por el coseno del ángulo de elevación, que es 37 grados. Muy bien, esto será igual a 15, y nosotros sabemos por trigonometría que el coseno de 37 es 4/5. Entonces, por 4/5, esto es igual, realizando las simplificaciones respectivas, quinta de 5 es 1 y quinta de 15 es 3. Obtenemos que la componente horizontal de la velocidad en el eje X es igual a 3 por 4, y eso me da 12 metros por segundo. De igual manera, hallamos la componente de la rapidez en el eje Y. Entonces decimos la componente de la rapidez en el eje Y es igual a la rapidez inicial, que es 15, y como esta componente vertical es opuesto al ángulo de tiro, al ángulo de 37 grados, nosotros sabemos por trigonometría que es multiplicado por el seno de 37 grados del ángulo de tiro. Muy bien, esto es igual a 15, y nosotros sabemos que el seno de 37 es igual a 3/5. Sería por 3/5, realizando las simplificaciones respectivas, quinta de 5 es 1 y quinta de 15, eso me da 3. Y 3 por 3, obtenemos que la componente vertical en el eje Y es igual a 9 metros por segundo. Muy bien, ahora sí, reemplazando en la ecuación especial, diremos que el tiempo de vuelo es igual al producto de 2 por la componente vertical en el eje Y de la rapidez, que vale 9, 2 por 9, y dividido entre la gravedad, que dato nos han dicho que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces rápidamente diremos que el tiempo de vuelo es igual, 2 por 9 me da 18, y 18 entre 10, eso es igual a 1,8 segundos. Muy bien. A continuación vamos a analizar el movimiento horizontal en el tramo AB de la pelota. Entonces diremos, analizando el movimiento horizontal, y nosotros sabemos que en dicho movimiento horizontal vamos a aplicar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Y nosotros sabemos en el tramo AB que la fórmula del MRU es el alcance horizontal de la pelota, que en este caso está representado por E sub P,
el espacio recorrido por la pelota, es igual a la componente horizontal de la pelota en el eje X, v sub X, por el tiempo que tarda de ir de A hasta B, y eso es el tiempo de vuelo que acabamos de hallar. Entonces, multiplicado por el tiempo de vuelo. Muy bien. Reemplazando valores, diremos lo siguiente: que el alcance horizontal S sub P de la pelota es igual a la componente horizontal v sub X, que lo acabamos de hallar, que vale 12, multiplicado por el tiempo de vuelo, que también lo acabamos de hallar, que es 8,8 segundos. Entonces, obtenemos que el alcance horizontal de la pelota, S sub P, será igual al producto de 12 por 1,8, y eso me da 21,6 metros. Muy bien. Ahora vamos a analizar el movimiento realizado por Luis Suárez. Entonces colocamos Luis Suárez y el análisis va a ser en un movimiento horizontal. Entonces, analizando el movimiento horizontal realizado por Luis Suárez, pero este movimiento horizontal lo vamos a analizar en el tramo CB. Entonces sería Luis Suárez en el tramo CB. Muy bien. Y nosotros sabemos por movimiento rectilíneo uniforme, ya que nosotros sabemos que en ese tramo BC el movimiento que realiza el futbolista es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aplicando la fórmula del MRU, nosotros sabemos lo siguiente: que el espacio recorrido en dicho tramo, en el tramo CB, por Luis Suárez, el espacio S sub S, es igual a la componente de la rapidez V sub S, la rapidez o la velocidad de Luis Suárez, multiplicado por el tiempo transcurrido de ir de C a B, y ese tiempo transcurrido será igual al mismo tiempo de vuelo que emplea la pelota de ir del punto A hasta el punto B. Entonces colocamos por el tiempo de vuelo, ya que son iguales. Reemplazando valores, podemos observar que el espacio recorrido por Luis Suárez en el tramo CB se puede calcular por una composición de segmentos. Aquí podemos ver en la gráfica que la distancia desde el punto A hasta el punto C es 27 metros, y esa distancia total está compuesta por la suma del espacio recorrido por la pelota horizontalmente más el espacio recorrido por Luis Suárez horizontalmente. Entonces, despejando el espacio recorrido por Luis Suárez, este sería igual a la diferencia de los 27 metros menos el espacio recorrido por la pelota. Entonces colocamos que el espacio recorrido por Luis Suárez es igual a 27 metros menos el espacio horizontal o el alcance horizontal que recorre la pelota, S sub P, y lo acabamos de hallar. Ese espacio horizontal o alcance horizontal de la pelota es 21,6 metros menos 21,6 metros, y eso es igual a la velocidad de Luis Suárez o la rapidez de Luis Suárez que nos están pidiendo por el tiempo de vuelo, y el tiempo de vuelo lo acabamos de hallar, que es 1,8 segundos. Realizando la diferencia, 27 menos 21,6, eso me da 5,4 metros, y esto es igual a la rapidez con la que corre Luis Suárez multiplicado por 1,8 segundos. Entonces, fácilmente diremos que la rapidez con la que corre Luis Suárez para alcanzar la pelota justo en el momento que éste toca el gramado será igual
el 1,8 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Y 5,4 entre 1,8, eso me da una rapidez de 3 metros por segundo. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 9. Y este nos dice: el golfista norteamericano Tiger Woods golpea la pelota imprimiéndole una velocidad inicial v sub i, cuyas componentes son de 30 metros por segundo en la dirección del vector unitario y del eje X, más 40 metros por segundo en la dirección del vector unitario J en el eje Y, haciendo que ésta ingrese al hoyo, como se muestra en la figura. Y nos está pidiendo hallar el tiempo que tarda la pelota en ir del punto B al punto C, y además hallar la distancia al hoyo. Y nos están dando de dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí nos están dando la siguiente gráfica, donde el golfista norteamericano Tiger Woods golpea la pelota y hace que ingrese de un solo golpe al hoyo en 1. Además, nos están diciendo que las componentes de la rapidez de la pelota es de 30 metros por segundo en la dirección del vector unitario Y positivo, es decir, en la dirección del eje X, y la componente en la dirección del vector unitario J, es decir, la componente vertical en el eje Y, es más 40. Es por eso que esta componente se dibuja hacia arriba, 40 metros por segundo. Además nos están pidiendo hallar el tiempo que debe transcurrir para que la pelota vaya desde el punto B hasta el punto C. Es decir, la pelota va a pasar por el mismo nivel de referencia tanto en la subida pasando por el punto B y en la bajada pasando por el punto C. Y ese nivel de referencia se encuentra a una altura de 60 metros con respecto al suelo. Entonces, aquí vamos a hallar primero el tiempo que demora la pelota en pasar por los puntos B y C, es decir, cuando llega al mismo nivel de referencia, el cual se encuentra a 60 metros del piso. Entonces, eso lo vamos a hallar, esos tiempos los vamos a hallar en el movimiento vertical, aplicando la fórmula vectorial del movimiento vertical de caída libre. Entonces, diremos, analizando el movimiento vertical, nosotros sabemos que en dicho movimiento vertical vamos a aplicar las fórmulas vectoriales del movimiento vertical de caída libre. Muy bien. Entonces vamos a ver qué fórmula vectorial vamos a aplicar. Contamos con el primer parámetro, rapidez vertical en el punto de partida. El segundo parámetro sería la altura de 60 metros, el cual es con respecto al nivel de referencia de dichos puntos B y C con respecto al suelo. Ahí son dos parámetros. Y el tercer parámetro sería el vector gravedad. Entonces, el cuarto parámetro sería el tiempo transcurrido para que la pelota pase por los puntos B y C. Entonces, la fórmula vectorial que relaciona esos cuatro parámetros es el siguiente. El que dice que el vector altura es igual a la componente vertical de la velocidad inicial V sub y por el tiempo transcurrido más un medio del vector gravedad por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Chicos, no se olviden que el tiempo es una cantidad escalar. Ahora sí,
reemplazando valores, aplicando la ley de signos para las cantidades vectoriales, nosotros sabemos que la pelota ha partido del punto A. Quiere decir que su nivel de referencia es el suelo. Y nosotros sabemos que si la altura está por encima del nivel de referencia, en este caso si lo es, entonces se reemplazará con signo positivo. Entonces sería más 60 metros. Y la componente de la velocidad en el eje Y, como está apuntando hacia arriba, es positivo, entonces se reemplaza como más 40 metros por segundo por el tiempo transcurrido más 1/2, y nosotros sabemos que el vector gravedad siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y por apuntar hacia abajo lleva signo negativo. Sería menos 10 metros por segundo al cuadrado y multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Realizando las simplificaciones del caso, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5, sacando quinta a todos los coeficientes de la ecuación, quinta de 5 es 1, quinta de 40 es 8 y quinta de 60 es 12. Muy bien, pasando todos los términos al primer miembro, aquí me quedaría menos t al cuadrado, entonces lo pasamos al primer miembro como más t al cuadrado. Este 8t positivo que está en el segundo miembro pasará con signo negativo al primer miembro, menos 8t, y lo completamos con más 12. Como podemos observar, hemos formado un trinomio. Y esto es igual a 0, ya que todos los términos lo hemos pasado al primer miembro. Entonces el paso siguiente sería factorizar dicho trinomio aplicando el método del aspa. Entonces nosotros sabemos que t al cuadrado se descompone como t por t. El 12 se descompone como el producto de 2 por 6. Entonces los signos van a ser los siguientes. Como acá es menos 8t, el término central, entonces sería menos 2 y menos 6. Menos 2 por menos 6 me da más 12. Realizando el producto en cruz, diremos que t por menos 6 me da menos 6t y t por menos 2 me da menos 2t. Y menos 6t más menos 2t, suma de negativos, me da el menos 8t que está en el centro. Entonces diremos que está bien factorizado. Entonces los factores se forman tomando los términos de forma horizontal. Entonces sería t menos 2 por t menos 6, y eso tiene que ser igual a 0. Muy bien. Entonces venimos por acá. Acá hay dos posibilidades. Que el primer factor, t menos 2, sea igual a 0. Si eso fuera así, despejando t, este 2 que está restando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Y obtenemos el primer tiempo igual a 2 segundos. De igual manera, igualando el segundo factor, t menos 6 igual a 0, y despejando t, este 6 que está restando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro, y obtenemos el segundo tiempo t igual a 6 segundos. Muy bien. Y estos dos tiempos son los siguientes. Este primer tiempo de 2 segundos será el tiempo que demora la pelota en ir desde el punto A hasta el punto B, hasta el nivel de referencia, hasta una altura de 60 metros. Entonces vamos a poner que este tiempo es el tiempo de ir de A hacia B. Y el tiempo de 6 segundos es el tiempo que demora la pelota de ir de A hasta C, o sea, hasta cuando comienza a bajar y se encuentra a la misma altura de 60 metros. Entonces ese tiempo de ir de A hasta C es igual a 6 segundos. Pero a nosotros nos están pidiendo hallar el tiempo que demora la pelota en ir del punto B al punto C, es decir, de este punto a este punto. Y nosotros sabemos que ese tiempo
que demora de ir del punto B al punto C se calcula como la diferencia del tiempo empleado por la pelota de ir del punto A al punto C menos el tiempo que emplea la pelota de ir del punto A al punto B. Entonces, menos el tiempo que emplea la pelota de ir del punto A al punto B. Y como podemos observar, estos tiempos ya lo tenemos. El tiempo que demora de ir de A hasta C es 6 segundos y el tiempo que demora de ir de A hasta B es 2 segundos. Y 6 menos 2, eso me da 4 segundos. Y esa sería una de las respuestas. A continuación vamos a analizar el movimiento de la pelota en el plano horizontal. Entonces, analizando el movimiento horizontal, nosotros sabemos que en ese movimiento se aplica la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Y nosotros sabemos que el alcance horizontal que nos están pidiendo es la distancia de la pelota al hoyo, que es el alcance horizontal, E, es igual a la componente de la velocidad en el eje horizontal, v sub x, por el tiempo transcurrido de ir desde el punto A hasta el punto D, y ese es el tiempo de vuelo. Entonces sería por el tiempo de vuelo, y nosotros sabemos que esto es igual componente de la velocidad en el eje X por, nosotros sabemos que el tiempo de vuelo se calcula como el producto de 2 por la componente de la velocidad en el eje Y, en el eje vertical, entre la gravedad. Muy bien. Reemplazando valores, diremos que E, el alcance horizontal, la distancia que existe entre la pelota al hoyo, es igual la componente de la velocidad en el eje X, lo tenemos aquí, vale 30, por 2 veces la componente de la rapidez de la pelota en el eje Y, que vale 40, y dividido entre la gravedad, que es 10. Muy bien. Realizando las simplificaciones respectivas, el 0 de 40 arriba con el 0 del 10 abajo se elimina y me queda que 30 por 2, eso me da 60, y 60 por 4, eso me da 240 metros. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 10. Y este nos dice: Messi entrena en su gran jardín y se encuentra a una distancia de 72 metros de una palmera y patea la pelota con una rapidez de 30 metros por segundo y un ángulo de elevación de 53 grados, logrando que la pelota impacta con lo más alto de la palmera. Y nos están pidiendo hallar la altura de la palmera, sabiendo que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, nos están diciendo que Messi se encuentra en su jardín y patea la pelota imprimiéndole una rapidez inicial de 30 metros por segundo y con un ángulo de elevación de 53 grados, logrando que la pelota impacte con lo más alto de la palmera. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a aplicar la relación geométrica del movimiento parabólico. Entonces, nosotros sabemos por concepto que se va a trazar una línea a partir del punto de partida de la pelota y en la misma dirección de la rapidez. Como podemos ver, esta línea, y luego se trazará una línea vertical en este punto, en el punto donde se encuentra la pelota
en lo más alto de la palmera. Entonces, trazando esa línea vertical, observamos que esas dos líneas se intersectan en este punto. Vamos a llamar ese punto el punto B. Muy bien. Y vamos a llamar a este punto, punto de partida de la pelota, punto A, y este punto, el punto C. Y como podemos observar, hemos formado el siguiente triángulo, el triángulo rectángulo ABC, recto en el vértice C. Además, nosotros sabemos que la longitud de este segmento, del segmento AB, es el módulo del vector que ha sido analizado con movimiento rectilíneo uniforme, y ese módulo es igual al producto de la rapidez inicial de la pelota por el tiempo transcurrido en ir la pelota desde el punto A hasta llegar a lo más alto de la palmera. Y también nosotros sabemos que la longitud de este segmento vertical es el módulo del vector, pero analizado con el movimiento vertical de caída libre, teniendo en cuenta que la velocidad inicial es 0. Entonces el módulo de este segmento será igual al módulo de la gravedad por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado dividido entre 2. Y para completar el cateto de este triángulo rectángulo, lo completamos con la altura de la palmera, la cual nos piden hallar. Y si nosotros observamos, este triángulo rectángulo ABC es un triángulo rectángulo notable, ya que tiene un ángulo de 53 grados. Es del triángulo de 53 por 37 grados. Entonces, nosotros sabemos que la relación de lados es el siguiente, que este cateto AC vale como 3K, y ese cateto mide 72 metros, entonces lo igualamos a 72 metros, y acá podemos despejar el valor de K fácilmente, y obtenemos que K es igual, el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro, y 72 entre 3, eso me da 24. También nosotros sabemos que la hipotenusa del triángulo rectángulo, la hipotenusa AB, esto vale como 5K. Entonces, diremos de la gráfica obtenemos que el producto de la rapidez inicial V por el tiempo transcurrido que demora la pelota de ir desde el punto A hasta lo más alto de la palmera es igual a 5 veces K. Ahora sí, reemplazando valores, nosotros sabemos que la rapidez inicial de la pelota es de 30 metros por segundo. Colocamos 30 por el tiempo transcurrido T, y eso es igual a 5 por la constante K, que lo acabamos de hallar, que es 24. Realizando las simplificaciones del caso, quinta de 5 es 1, quinta de 30 es 6, sexta de 6 es 1 y sexta de 24 es 4. Y obtenemos que el tiempo transcurrido, o el tiempo que demora la pelota de ir desde el punto A, desde el punto inicial hasta lo más alto de la palmera, es igual a 4 segundos. Muy bien. Además, nos están pidiendo hallar la altura de la palmera. Nosotros sabemos que toda esta altura que vemos acá representa al cateto que se opone a 53 grados y que eso es igual a 4K. Entonces, realizando la igualdad, diremos que gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2 más la altura es igual a 4K.
Muy bien. Reemplazando valores, nosotros sabemos que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Y 10 entre 2, eso me da 5 por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo transcurrido vale 4. Sería 4 elevado al cuadrado más la altura de la palmera que nos están pidiendo hallar. Y eso es igual a 4 por K. 4 por K, y nosotros sabemos que el valor de K es 24. Muy bien. Realizando las operaciones, acá me da 4 al cuadrado de 16, y 16 por 5, eso me da 80, más la altura de la palmera, y eso es igual a 4 por 24, y 4 por 24, eso me da 96 metros. Fácilmente diremos que la altura de la palmera es igual, el 80 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro, y 96 menos 80, eso me da una altura de la palmera de 16 metros, y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 11, y este nos dice: un tanque de guerra, el T-14, se mueve horizontalmente con una rapidez de 10 metros por segundo hacia un mortero situado delante de él. Si el mortero lanza un proyectil con una rapidez de 50 metros por segundo y con un ángulo de tiro de 37 grados, logrando dar en su objetivo, nos están pidiendo hallar a qué distancia del mortero se encontraba el tanque en el instante del disparo. Entonces, graficando el disparo del mortero y el movimiento del tanque T-14, el tanque de guerra, podemos observar que el mortero se encuentra en el punto A al inicio y el tanque se encuentra en el punto C, moviéndose con una rapidez constante de 10 metros por segundo. Entonces, el mortero dispara un proyectil hasta alcanzar al tanque en el punto B, hasta alcanzar a su objetivo. Entonces diremos que el tiempo que transcurre en ir el proyectil de A hasta B, que sería el tiempo de vuelo, será el mismo tiempo invertido por el tanque de ir del punto C al punto B. Entonces, aquí vamos a trabajar analizando primero el proyectil. Entonces, analizando el proyectil lanzado por el mortero en el tramo AB, nosotros vamos a realizar el análisis en el movimiento vertical. Primero analizando el movimiento vertical, y nosotros sabemos que en el movimiento vertical se realiza o se aplica las fórmulas del movimiento vertical de caída libre. Entonces, aquí vamos a aplicar una de las fórmulas especiales, aquella que nos permite hallar el tiempo de vuelo. Entonces, nosotros sabemos que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la componente de la rapidez en el eje Y entre la gravedad. Muy bien. Nosotros podemos determinar las componentes rectangulares del proyectil en el momento del disparo. Como sabemos que la rapidez es de 50 metros por segundo, nosotros sabemos que la componente horizontal v sub x se calcula como el producto de la rapidez, que es 50 metros por segundo, por, como dicha rapidez horizontal es adyacente al ángulo de tiro, sería por el coseno de 37 grados. Muy bien. Esto es igual 50 por
Nosotros sabemos que el coseno de 37 grados es 4/5. Entonces, realizando la simplificación del caso, quinta de 5 es 1 y quinta de 50 es 10. Entonces obtenemos que la componente de la rapidez en el eje X será igual a 10 por 4 y eso me da 40 metros por segundo. De igual manera, podemos hallar la componente vertical de la rapidez en el punto de partida, v sub y. Y esto es igual a la rapidez inicial, que es 50, y como esta componente es opuesto al ángulo de 37 grados, sería por el seno de 37 grados. Muy bien. Esto es igual, nosotros sabemos que el seno de 37 grados por trigonometría es 3/5. Muy bien. Realizando la simplificación del caso, quinta de 5 es 1, quinta de 50 es 10, y 10 por 3, eso me da 30. Entonces, la rapidez de la componente vertical, v sub y, sería de 30 metros por segundo. Ahora sí, reemplazando en la fórmula especial, diremos lo siguiente, que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la rapidez de la componente vertical v sub y, que vale 30 metros por segundo, entre la gravedad, que en este caso vale 10 metros por segundo al cuadrado. Realizando las simplificaciones del caso, el 0 del 10 abajo se elimina con el 0 del 30 arriba y obtenemos un tiempo de vuelo igual a 2 por 3, eso me da 6 segundos. Ese es el tiempo que demora el proyectil en dar en su objetivo, de ir del punto A hasta el punto B. Muy bien, ahora vamos a analizar el movimiento del proyectil en el tramo AB, pero horizontalmente. Entonces decimos movimiento horizontal, y nosotros sabemos que en ese movimiento se aplica la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Y se cumple que el alcance horizontal E sub P, espacio recorrido por el proyectil horizontalmente desde el punto A hasta el punto B, E sub P, es igual al producto de la componente de la velocidad horizontal en el eje X, componente de la rapidez horizontal v sub x, multiplicado por el tiempo de vuelo, el tiempo que demora el proyectil de ir de A a B. Entonces sería por el tiempo de vuelo. Entonces diremos que el alcance horizontal, el espacio recorrido por el proyectil, E sub P, será igual la componente horizontal de la rapidez v sub x, lo hemos determinado acá, que es 40 metros por segundo multiplicado por el tiempo de vuelo, y el tiempo de vuelo lo acabamos de hallar, que es 6 segundos. Entonces diremos que el espacio recorrido por el proyectil, más conocido como alcance horizontal, es igual 40 por 6, y eso me da 240 metros. Muy bien. Ahora vamos a analizar el movimiento del tanque. Entonces ponemos tanque, y ese movimiento lo vamos a analizar en el tramo CB. Entonces colocamos tramo CB. Y como podemos observar, es un movimiento horizontal. Entonces decimos que es un movimiento horizontal, y en ese movimiento horizontal nosotros sabemos que se aplicará el movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, y nosotros sabemos por fórmula del movimiento rectilíneo
que el espacio recorrido por el tanque en el tramo CB es SUT, espacio recorrido por el tanque, y eso es igual a la velocidad del tanque, la velocidad horizontal, velocidad del tanque, multiplicado por el tiempo que transcurre de ir desde el punto C al punto B, y ese tiempo coincide o es el mismo que el tiempo que demora el proyectil de ir de A hasta B, de llegar a impactar en el blanco. Entonces ponemos por el tiempo de vuelo, que son iguales. Muy bien, entonces diremos el espacio recorrido por el tanque en el tramo CB es igual a la velocidad del tanque, la cual es dato, es 10 metros por segundo, por el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo lo acabamos de hallar, que es 6 segundos. Entonces obtenemos que el espacio recorrido por el tanque en el tramo CB es igual 10 por 6, y eso me da 60 metros. Pero a nosotros no nos están pidiendo ese espacio, a nosotros nos están diciendo hallar a qué distancia de mortero se encontraba el tanque en el instante del disparo, y esa distancia es la distancia D, es decir, la distancia de separación del punto A, donde está el mortero, y desde el punto C, donde se encontraba el tanque de guerra T-14. Entonces, por composición de segmentos, nosotros sabemos que esa distancia D es igual a el espacio recorrido por el proyectil de manera horizontal, el alcance horizontal SUP del proyectil, más el espacio recorrido por el tanque en el tramo CB, más SUT. Entonces diremos que la distancia de separación que nos están pidiendo será igual el alcance del proyectil en el tramo AB, lo acabamos de hallar, eso es 240 metros, más el espacio recorrido por el tanque en el tramo BC o en el tramo CB, que lo acabamos de hallar, es UT, y eso vale 60 metros. Y 240 más 60, eso me da una distancia de separación de 300 metros. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el último ejercicio, el ejercicio número 12. Y este nos dice, en la figura se observa una torre con un cañón de artillería a 200 metros de altura, el cual vigila un campo de prisioneros. En un motín, unos reclusos logran capturar un jeep estacionado al pie de la torre y tratan de huir con una aceleración de 5,12 metros por segundo al cuadrado. Y nos están pidiendo hallar el intervalo de tiempo que la artillería debe esperar para disparar el proyectil y dar en su objetivo. Nos están dando de dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, aquí nos están dando la gráfica que describe dicho evento. Tenemos a un cañón de artillería situado en lo alto de la torre, en el punto A, que se encuentra a una altura de 200 metros con respecto al nivel del suelo. Además, nos dicen que un grupo de reclusos logran capturar un jeep estacionado al pie de la torre. Entonces, como vemos, el jeep que está en el punto B se encuentra estacionado y es tomado por los reclusos, los cuales avanzan con una aceleración de 5,12 metros por segundo al cuadrado para realizar su fuga. Entonces aquí nos están pidiendo el tiempo que se tiene que esperar la artillería para disparar el proyectil y dar en su objetivo, es decir, de impactar al jeep en el punto C. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a analizar primero el movimiento del proyectil y luego
analizaremos el movimiento del jeep. Entonces iremos analizando el movimiento del proyectil. Y este movimiento lo vamos a analizar en el tramo AC. Entonces colocamos tramo AC. Nuestro primer análisis del proyectil sería en el movimiento vertical. Entonces iremos analizando su movimiento vertical. Nosotros sabemos que en dicho movimiento se aplican las fórmulas del movimiento vertical de caída libre, las fórmulas vectoriales. Vamos a ver primero con qué parámetros contamos para determinar la fórmula o la ecuación vectorial. Si podemos observar de la gráfica, contamos con la rapidez inicial del proyectil, que es de 50 metros por segundo, y con un ángulo de elevación de 37 grados. Entonces, como podemos observar, el triángulo que forman las componentes de dicha rapidez con la rapidez es un triángulo rectángulo notable, ya que el ángulo de elevación es 37 grados. Y nosotros sabemos que en dicho triángulo rectángulo notable la hipotenusa es como 5K. Entonces diremos que 5K es igual a 50, por lo tanto obtenemos que K vale 10. Además sabemos que el cateto adyacente a 37 grados es como 4K. Como K vale 10, entonces la componente de la rapidez en el eje X será de 4 por 10 y eso me da 40 metros por segundo. Y la componente de la rapidez vertical es opuesto al ángulo de 37 y nosotros sabemos que ese cateto vale como 3K. Y si K vale 10, entonces obtenemos que la rapidez en el eje Y es de 30 metros por segundo. Ahora sí, analizando los parámetros que participan en el tramo AC del proyectil, contamos con la rapidez inicial en el eje Y, un parámetro. Contamos también con la altura del proyectil en el punto A con respecto al suelo, que es 200 metros, ahí van dos parámetros, y además contamos con el tercer parámetro, que es la gravedad, el vector gravedad que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, nuestro cuarto parámetro sería el tiempo que tarda el proyectil de ir desde A hasta C, hasta impactar con el jeep. Entonces, la fórmula vectorial o la ecuación vectorial que relaciona esos cuatro parámetros es la siguiente, la que nos dice que el vector altura es igual a la componente de la velocidad del proyectil en el eje Y por el tiempo transcurrido de ir desde el punto A hasta el punto C, hasta impactar con el jeep, más un medio del vector gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Chicos, no se olviden que el tiempo es una cantidad escalar. Ahora sí, determinando los signos de las cantidades vectoriales, aplicando la ley de signos, nosotros observamos que el proyectil parte desde el punto A, desde el cañón de artillería en el punto A. Entonces, nosotros sabemos que nuestro nivel de referencia sería la línea horizontal que pasa por el punto A. Y como observamos que la altura de 200 metros está por debajo de este nivel de referencia, entonces estos 200 metros irán en la fórmula con un valor negativo de menos 200, y esto es igual la velocidad de la componente en el eje Y, la rapidez apunta hacia arriba, entonces será positivo. Entonces reemplazamos en la ecuación como más 30 metros por segundo por apuntar hacia arriba por el tiempo transcurrido más un medio
del vector gravedad, y el vector gravedad, por apuntar hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, irá con signo negativo, sería menos 10 metros por segundo al cuadrado, y multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Realizando la simplificación del caso, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5, sacando quinta a todos los coeficientes de la ecuación, quinta de 5 es 1, quinta de 30 es 6 y quinta de 200, eso me da 40. Pasando todos los términos al primer miembro, entonces aquí me quedaría menos t al cuadrado, pasaría al primer miembro como más t al cuadrado, y este 6t que tiene signo positivo, que está en el segundo miembro, pasará con signo negativo al primer miembro, entonces sería menos 6t, y copiaríamos el menos 40 que quedó en el primer miembro. Como todos los términos lo hemos pasado al primer miembro, en el segundo miembro nos queda 0. Y como podemos observar, hemos obtenido un trinomio. Y para factorizar dicho trinomio, vamos a aplicar el método del aspa. Entonces t al cuadrado se descompone como el producto de t por t, y 40 se descompone como el producto de 10 por 4. Como el término central es menos 6t, entonces los signos serían los siguientes: menos 10 por más 4, y menos 10 por más 4 me da menos 40. Realizando el producto en cruz, t por más 4 me da más 4t, y t por menos 10 me da menos 10t, y menos 10t más 4t me da el término central de menos 6t. Entonces diremos que la factorización es la correcta. Ahora tomamos los factores de forma horizontal, entonces diremos que t menos 10 por t más 4 ese producto de factores va a ser igual a 0. Entonces aquí se cumple lo siguiente, que el factor t menos 10 será igual a 0, o el factor t más 4 será igual a 0. Muy bien, a continuación pasaremos a igualar cada factor a 0. Diremos el primer factor t menos 10 igual a 0, y aquí despejando el tiempo t, obtenemos lo siguiente: el menos 10 que está restando en el primer miembro pasará al segundo miembro con signo cambiado, y obtenemos un tiempo de 10 segundos. De igual manera, igualamos el segundo factor t más 4 igual a 0, y obtenemos que el tiempo es igual, el 4 que está sumando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro, y esto me da menos 4. Y nosotros sabemos que los tiempos nunca son negativos, siempre son positivos. Entonces este tiempo se descarta y obtenemos que el tiempo que demora el proyectil de ir desde el punto A hasta el punto C es de 10 segundos. Ese sería el tiempo de vuelo. A continuación vamos a hallar el alcance horizontal del proyectil, que está representado por la letra E. Entonces diremos lo siguiente: analizando el mismo proyectil, pero con un movimiento horizontal del proyectil, nosotros sabemos que ese movimiento lo realiza con un movimiento rectilíneo uniforme. Y nosotros sabemos por fórmula que este alcance horizontal E del proyectil se calcula como el producto de la componente de la rapidez del proyectil en el eje X, v sub X, por el tiempo transcurrido en ir del punto A al punto C, o sea, hasta impactar con el objetivo, con el jeep.
Y ese tiempo lo acabamos de hallar y es 10 segundos. Entonces sería por el tiempo t. Muy bien, reemplazando valores, obtenemos lo siguiente. La componente de la rapidez en el eje X es 40 metros por segundo multiplicado por el tiempo transcurrido o tiempo de vuelo de ir de A hasta C, y eso es de 10 segundos. 40 por 10 y obtenemos un alcance horizontal E igual a 40 por 10 y eso me da 400 metros. Muy bien. A continuación vamos a analizar el movimiento horizontal del jeep. Entonces iremos analizando el movimiento del jeep, pero en el tramo BC, y como hemos dicho es un movimiento horizontal. Pero si nos damos cuenta, dicho movimiento es un movimiento que posee aceleración, ya que el jeep, al estar estacionado, luego acelera a razón de 5,12 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ese movimiento horizontal va a aplicar la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué fórmula vamos a emplear para hallar el tiempo que tarda el jeep de ir desde el punto B hasta el punto C. Y para lo cual vamos a ver con qué parámetros contamos. Entonces, contamos con el parámetro velocidad inicial, primer parámetro, la aceleración, segundo parámetro, y el espacio recorrido E, que también lo acabamos de hallar, que es 400 metros, tercer parámetro. Entonces, nuestro cuarto parámetro sería el tiempo transcurrido, o el tiempo que demora el jeep de ir desde el punto B hasta el punto C. Y la fórmula que relaciona esos cuatro parámetros es el siguiente. El espacio E recorrido por el jeep será igual a la velocidad inicial del jeep multiplicado por el tiempo transcurrido en ir desde el punto B hasta el punto C. Y como observamos, la aceleración tiene el mismo sentido que el movimiento, entonces es un movimiento acelerado. Utilizamos el signo más, un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Reemplazando valores, nosotros sabemos que el espacio recorrido por el jeep E, lo acabamos de hallar, es 400 metros, y esto es igual, la rapidez inicial del jeep es 0, ya que el jeep se encontraba estacionado. Entonces 0 por t, eso me da 0, y acá me queda un medio de la aceleración, y por dato nosotros sabemos que vale 5,12 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Despejando el tiempo t, diremos lo siguiente, que el tiempo al cuadrado será igual, el 2 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro, y 2 por 400, eso me da 800, y el 5,12 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro, entre 5,12. Muy bien. Dividiendo 800 entre 5,12, esa división me da 156,25. Sacando raíz cuadrada miembro a miembro, diremos lo siguiente, que raíz cuadrada de t al cuadrado, eso me da t, y raíz cuadrada de 156,25, eso me da exactamente 12,5 segundos. Muy bien,
Entonces ese es el tiempo transcurrido para el jeep de ir desde B a C. Entonces ponemos tiempo T sub G, tiempo del jeep. Y este tiempo que hallamos anteriormente sería T sub P, el tiempo que tardó el proyectil de ir desde el punto A hasta el punto C, hasta su objetivo. Y aquí la pregunta nos plantea lo siguiente. Nos están diciendo hallar el intervalo de tiempo que la artillería debe esperar para disparar el proyectil y dar en su objetivo. Entonces diremos finalmente lo siguiente, que el tiempo de espera de la artillería se calcula como la diferencia del tiempo en que se demora el jeep de ir desde el punto B hasta el punto C. Entonces sería tiempo del jeep menos el tiempo que demora el proyectil de ir de A hasta C, y ese tiempo es T sub P. Muy bien, entonces el tiempo de espera será igual el tiempo utilizado por el jeep para ir del tramo de B a C, es 12,5 segundos, menos el tiempo utilizado por el proyectil para hasta impactar en su objetivo, que es 10 segundos. Realizando esa diferencia obtenemos que el tiempo de espera de la artillería será igual 12,5 menos 10, eso me da 2,5 segundos. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, con este segundo video estamos culminando el tema del movimiento parabólico. Espero que haya sido de su agrado. Y si fue así, no se olviden, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.